Fácil es advertir el dinamismo universal de las cosas. El cambio se observa en el paso de un contrario al otro, día-noche, primavera-invierno, juventud-vejez, vida-muerte. Y Heráclito consideró que el movimiento era un rasgo característico del arjeo principio que genera y rige todas las cosas. A este filósofo se lo apellida el Oscuro, porque sus pensamientos los escribió en forma de aforismos cuyo significado es difícil de entender, ya que pueden ser interpretados de un modo no claro. Heráclito es conocido por el pantarrei, por la idea de que todo fluye. Platón dice de él: en algún sitio, dice Heráclito, todo se mueve y nada permanece, y comparando los seres con la corriente de un río, añade: no podrías sumergirte dos veces en un mismo río. Y es que los argumentos de Heráclito rezan de esta manera: nadie puede meterse dos veces en un mismo río. En los mismos ríos entramos y no entramos, somos y no somos. Y tal idea del cambio está presente en otros muchos autores. Volviendo a Platón, este dice: pues incluso en el tiempo en que se dice que vive cada una de las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice que es el mismo un hombre desde su niñez hasta que se hace viejo, sin embargo, ese individuo nunca tiene en sí las mismas cosas, sino que continuamente se renueva y pierde otros elementos, en su pelo, carne, huesos, sangre y en todo su cuerpo. Y no solo en el cuerpo, sino también en el alma. Los hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores, ninguna de estas cosas jamás permanece la misma en cada individuo, sino que unas nacen y otras mueren. Séneca nos dice: ninguno de nosotros es en la vejez el mismo que fue en su juventud. Ninguno de nosotros es hoy, por la mañana, el mismo que fue ayer. Nuestros cuerpos son arrastrados como por la corriente de un río. Todo cuanto contemplas sigue el curso del tiempo. Ninguna de estas cosas que vemos subsiste. Yo mismo he cambiado mientras digo que ellas cambian. Y por su parte, Michel Montaigne escribe: nada permanece ni es siempre uno, porque, como prueba de que es así, si permanecemos siempre idénticos y unos, ¿cómo es que nos alegramos ahora de una cosa y luego de otra? ¿Cómo es que amamos u odiamos, encarecemos o censuramos cosas contrarias? ¿Cómo es que tenemos inclinaciones distintas y dejamos de mantener el mismo sentimiento en el mismo pensamiento? No es verosímil, en efecto, que sin mutación no se embarguen pasiones distintas, y lo que padece mutación no continúa siendo uno mismo, y si no es uno mismo, entonces tampoco es. Le sucede lo mismo a la naturaleza. Tampoco en ella hay nada que permanezca ni que sea subsistente. Al contrario, todas las cosas o son nacidas, o nacientes, o murientes. Así vemos en el arroyo que fluye que un agua corre sin tregua tras otra. Esta empuja a aquella, y esta es adelantada por aquella. El agua va siempre al agua, y el arroyo es siempre el mismo, y el agua es siempre distinta. El sentido de estos textos está claro. El movimiento o cambio de las cosas es innegable, pero por más que el río caudaloso de los sucesos es muy variado, el cauce del mismo río siempre se mantiene estable. Hay un cauce, un marco, unos límites, una ley constante que permanece igual a través del incesante fluir de los acontecimientos diarios. Sin esa base estable, no habría un algo donde ocurrieran dichos cambios. La reflexión filosófica de Heráclito se encaminará, pues, en descubrir una cierta estructura racional del mundo. El núcleo de su pensamiento será la doctrina del logos, concepto traducido por razón. Con respecto a la palabra logos, un estudioso comenta: Heráclito hereda otra antigua acepción del término que en griego valía tanto como proporción y en boca del filósofo llega a constituirse en una suerte de principio, patrón o norma universal, una especie de estructura, de acuerdo con la cual y según cuyas proporciones acontecen todas las cosas en el mundo. No obstante, Heráclito nos dice: de esta razón que existe siempre, resultan desconocedores los hombres. Solo hay una sabiduría, conocer aquella inteligencia que lo gobierna todo por medio de todo. Lo sabio, que es solo y único, no quiere y quiere verse llamado por el nombre de Zeus. Esa inteligencia, sabiduría o razón no quiere verse llamada Zeus, seguramente porque Heráclito tampoco creía en el antropomorfismo de los dioses, al igual que Genófanes, y quiere ser llamada así, Zeus, por ser lo más poderoso y supremo. Como señalan los expertos, vemos que es inseparable del logos, la figura de Dios, pues es la ley que sujeta a todos los seres a una unidad y determina el constante cambio del universo. El logos también es para él
tanto como Dios, la misma ley del mundo que regula el devenir. Asimismo, este logos es la razón del mundo, pero no se muestra como un espíritu personal trascendente, sino como inmanente ley del cambio. En este filósofo también encontramos la teoría de los opuestos. A lo largo de toda su historia, desde el pensamiento prefilosófico, fue una constante en las concepciones griegas la idea de que existe una serie de pares opuestos que intervienen activamente en la configuración del mundo. La originalidad de Heráclito, según este autor, consiste en conferirle valor al hecho mismo de la oposición, es decir, la idea de que solo la tensión entre elementos opuestos los unifica a niveles superiores, crea una estructura en la que todo es algo más que la suma de sus partes, y cuya unidad consiste precisamente en esa relación dialéctica entre los opuestos. Estos son comunes porque el lazo que hay entre ellos, la oposición, es lo que da sentido a los opuestos, ya que uno de ellos, sin la oposición del otro, no es nada. Por ello, todas las cosas son una, pues son una unidad bajo la razón, pero esta unidad consiste en la continua tensión entre los contrarios, ejemplificada en la imagen del arco y la lira. De ahí que se presente la contienda o la guerra como elemento fundamental que actúa necesariamente sobre todo cuanto existe. La guerra es padre de todos rey. A los unos los designa como dioses, a otros como hombres. A los unos los hace esclavos y a otros libres. Que el mundo se mantenga por el equilibrio entre los contrarios hace que la relatividad moral exista, y una filosofía de esta clase no puede evitar emitir pesimismo porque la realidad del mal se hace esencial, pues forma una parte del todo, como el yin y el yang. De modo que se podría decir que Heráclito fue fuente de una corriente relativista y escéptica. Para el dios, todas las cosas son hermosas y justas, pero los hombres consideran unas justas y otras injustas. Los hombres pueden considerar la muerte, la guerra, etc. como cosas injustas, pero la ley que rige este mundo es inseparable de las relaciones de los contrarios. No hay salud sin enfermedad, ni alegría sin tristeza. Todo ello son caras de una misma moneda. Otro punto importante a saber es que Heráclito propuso el fuego como principio, arjé. Utiliza el fuego como una metáfora de un principio dinámico, el cual transforma los elementos que se le echan en otros obedeciendo cierta proporcionalidad. El dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, saciedad-hambre. Esta inteligencia toma formas mudables, como el fuego. Este orden del mundo fue siempre, es y será fuego eternamente vivo que se enciende según un orden regular y se apaga según un orden regular. Esto se asemeja a la doctrina de la justicia cósmica de Anaximandro, la cual limitaba un tiempo de actuación para cada contrario. Otro fragmento nos dice: su reposo es cambiar. Esta formulación debe entenderse como si dijera que el modo natural de ser del fuego es estar en constante movimiento. O expresado en otras palabras, el cambio es lo único que no cambia. El fuego no es para Heráclito una determinada sustancia corpórea, sino un símbolo de la eterna inquietud del devenir, con sus incesantes subidas y bajadas, y precisamente símbolo de ese subir y bajar regulado, según medida. Es, por tanto, símbolo de una razón cósmica. Y todas las cosas las timotea el rayo. El rayo o fuego es el elemento distintivo de Zeus, con lo que nos dice que todas las cosas las gobierna la razón o el logos. En consecuencia, la sabiduría humana consistirá en el esfuerzo por conocer esa única sabiduría divina. En cambio, las prácticas religiosas habitualmente celebradas son para Heráclito ridículas y absurdas, y no pierde ocasión de ejercer sobre ellas una crítica sarcástica que nos recuerda a Genófanes. Mediante estas palabras se ríe del rito de la purificación por sangre y de la adoración de estatuas. Tratan de purificarse con sangre, de otra sangre contaminados como están, como si uno que se ha metido en barro, con barro se lavara. Por locos se les tomaría si algún hombre se percatara de que estaba obrando así. Además, le rezan a estatuas, como si uno estuviera charlando con las paredes, sin saber nada en absoluto de qué son realmente dioses y héroes.
De ahí su consejo de abandonar la tradición, y es en ese sentido en el que se dice que no hay que hablar y actuar como hijos de nuestros padres. Heráclito se ha ganado su lugar en la historia de la filosofía griega, con su pensamiento del constante cambio, el cual fue establecido por el fuego, el logos o la razón divina.